¿Lo encontró? Ah, sí, bien, hermanos, vamos a leer para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo, para que le dé la tierra en que mora, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Y vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer, y a Malá, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaío, además de sus otras mujeres. Amén. Dejémoslo hasta ahí nomás. Pues continuamos con la historia. Padre bueno y soberano, en esta noche te adoramos una vez más, te exaltamos, te bendecimos, te damos a ti la gloria y la honra, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. En esta noche nos encontramos en este lugar una vez más, y como siempre ya hemos entonado cánticos y salmos que confiesan, que declaran que tú eres santo, que tú eres bendito, pero sobre todo ahora queremos escuchar tu palabra, Señor. Háblanos de tal manera que por tu palabra podamos cambiar, podamos, Señor, hacer tu voluntad. Declaramos nula toda interrupción del enemigo, todo lo que quiera causar, Dios mío, inconveniente, que nos quiera distraer de poder recibir la bendición que tienes para nosotros esta noche. Lo echamos fuera, lo declaramos inoperante, Señor, y ahora quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios, a su nombre, al nombre de Cristo. Gloria, que Cristo le ama. Amén. Sabemos que todas las cosas al creyente le ayudan para mí. El tema que quiero compartir con usted lleva por título: es tiempo de volver al Señor. Gloria a Dios. Y como ejemplo hemos tomado a un hombre llamado Jacob. No sé si ustedes conocen la historia, de repente sí, amén, de repente no, pero vamos a ver el Señor qué nos quiere enseñar en esta noche. Gloria a Dios, a su nombre. Isaac tuvo dos hijos, el uno Esaú y el otro Jacob. Gloria al Señor. Cada uno tenía sus características, pero también había unas inclinaciones. Jacob era más inclinado a su madre y Esaú a su padre. Dice que Esaú era más velludo, pero Jacob era más lampiño, ¿ya? Y Esaú creció no conociendo la primogenitura. Saúl la vendió. Se la vendió a Isaac, dice que por un plato de lenteja. Así se la escritura. Por un plato de comida preparada al hombre. A veces sí, hermano.
A veces pasa así. Gloria al nombre del Señor. Pero ¿sabe qué dice la palabra? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, hermanos, cuando llegó el tiempo, porque ya Isaac era de una edad bastante avanzada, automáticamente ya casi que no miraba, estaba ciego. Y Jacob, con engaño, con la ayuda de su padre, fue y reclamó la bendición que le pertenecía a Esaú. Por eso le tocó marcharse, por eso le tocó irse, por eso le tocó andar a escondidas. ¿Sí? De esa manera. Entonces, gloria al nombre del Señor, a Jacob le tocó que huir. Gloria al nombre del Señor. La andaba huyendo de su hermano Esaú. Le tocó pasar bastantes situaciones difíciles. Y hay últimas, de acuerdo al tema que vamos a mirar en esta noche, le tocó hacer lo que tenemos que hacer usted y yo en medio de este tiempo, y es buscar al Señor. Muchas veces en medio de los problemas, hermanos, en vez de buscar al Señor, lo que hacemos es alejarnos más. Pero Jacob entendió que vivir en su humanidad, en sus conceptos, en su pensamiento, en su orden de idea, no le dio nunca resultado. Que aunque había recibido la bendición de su padre, pero Dios no estaba de acuerdo. Dios no estaba de acuerdo. Como Dios puede también no estar de acuerdo con nosotros en muchas cosas, en muchas de nuestras actitudes o comportamientos. Quizás hayamos obtenido algo y no con la bendición de Dios. La bendición por lo que obtuvo Jacob no fue de la manera correcta. Quizás lo que nosotros también en ocasiones hayamos obtenido no haya sido de la manera correcta. Pero Jacob hizo algo muy importante y repito, es lo que usted y yo tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar a Dios. Y la Biblia dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Al inicio de los textos miramos la historia de cómo Isaac llama a Jacob y lo bendice. Amén. Y le dice, no tomes mujeres de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, a Betuel. Entonces le da unas indicaciones, le da la estrategia o la manera de cómo él tiene que actuar. Gloria al nombre del Señor. Dice en el versículo 5, así envió Isaac a Jacob, el cual después de recibir la orden se va a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac, o sea, su hermano, dice que había bendecido a Jacob. Se llenó de rabia, se llenó de odio y se llenó de indignación. ¿Sí? Porque realmente, legalmente, en la parte, en la línea de mando, le tocaba a él. ¿Sí? Entonces Jacob había obtenido una bendición de manera usurpada, o sea, de manera incorrecta. Diga conmigo, cuando tomamos las cosas incorrectas, no nos dan resultado, porque al final del camino todo tiene su resultado. Todo tiene su resultado. ¿Amén? Entonces, dice que él miró como, dice, el Padre lo había bendecido. Gloria al nombre del Señor. Pero luego, acá, en el versículo 10, para entrar un poco más en materia, dice, Dios se aparece a Jacob en Betel, gloria al nombre del Señor, a su nombre. Y salió pues Jacob de Berseba, y fue a Arán y llegó a un lugar, y allí durmió, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y la puso como cabecera. Mire, tremendo este hombre. Y se acostó en aquel lugar. Y el versículo 12 dice, y soñó, y aquí una escalera que apoyaba en tierra, y a su extremo tocaba el cielo. Y aquí ya ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ustedes han escuchado que hasta una canción han sacado de esto que pasa aquí. Pero luego en el sueño o en la visión, versículo 13 dice, y aquí Jehová estaba en lo alto, estaba arriba. Dice, el cual dijo a Jacob, yo soy
Jehová, el Dios de Abraham, tu padre. Gloria al nombre del Señor. Y el Dios de Isaac, o sea, el hijo de Abraham, la tierra en que está acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Notense bien cómo se encuentra Jacob, en qué estado está. Pero Jacob, recuerden que estaba temeroso, él estaba tembloroso porque tenía miedo de quién. Ya lo dije, ¿quién tenía miedo? De su hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y hay un problema, ¿sabe? Muchas veces nosotros le tememos más a los hombres que a Dios. ¿Por qué entonces antes de hacer eso, él no temió a Dios primero? Voy a detenerme un momentico ahí. ¿Por qué Jacob antes de usurpar aquella bendición no se detuvo a, gloria al nombre del Señor, no hacerlo, sino que él podía haber usurpado a Dios? ¿Por qué no lo hizo? Yo encontré algo muy importante ahí. Hay varias cosas, pero yo tengo algo muy importante para mí que se lo voy a decir a ustedes. De repente ustedes también lo digan. ¿Por qué Jacob lo hizo de esa manera? Miren que aquí dice que Dios se le aparece. ¿En dónde? En Betel. Gloria al nombre del Señor, a su nombre. ¿De qué manera se le apareció Dios? Él estaba dormido. Y ahí, estando dormido, soñó un sueño, tuvo una visión. Ahora, era real. Porque dice que Jehová estaba en dónde? En lo alto. Pero yo quiero preguntarle a ustedes, ¿por qué creen ustedes que Jacob toma esta determinación de ir y pedir algo que no era de él? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué es el momento? ¿Amén? Es lógico que lo hizo de la manera incorrecta, pero ¿por qué lo hizo? ¿Tú qué dices, Leonel? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué crees que lo hizo? Pero está pensando, ¿por qué crees que lo hizo? Porque Jacob el menor quería una bendición desde el vientre de su madre. O sea que ese es ese es un orden de ideas, Sí. ¿entiendes? Y ese es el que viene bajo una línea. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Aunque legalmente, físicamente, un niño, un feto a esa edad no tiene conocimiento de nada. Pero él venía marcado tras una bendición que había sido dada primero que todo a Abraham. Y después de Abraham a Isaac. Pero como Isaac ya estaba a punto de partir, entonces el linaje, para cumplimiento de la promesa, amén, le fue dado a Jacob, pero como promesa. Pero de acuerdo a la línea de mando no era así, porque lo normal era que el mayor, amén, el mayor tenía que tener la bendición, era que el mayor bendecía. Pero mire que acá se cambiaron pero es que hay cosas que el Señor se cambia, sino que cuando vemos acá, al darse el alumbramiento o el nacimiento de Jacob con Esaú, lo que pasa es que Jacob lo hizo mal. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros no esperamos el tiempo. Mire que por hacerlo mal, a Jacob le fue mal. A Jacob no le fue bien. Legalmente, cuando él fue allá a buscar la mujer, no le fue bien. ¿Cuántos años tuvo que trabajar con aquella mujer? Fueron 14 años. 7 años más que lo acostumbraron. Y le fue a la que él quería. ¿Le fue a? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque no hizo las cosas de la manera correcta. ¿Sí me entiende? Mire que él se le da unas directrices de cómo lo tenga que hacer, pero él se encuentra que con el tío prácticamente, ¿qué hizo el tío? Es como cuando alguien va a trabajar y tiene que ganarse 1,000 pesos, pero le pagan 200 pesos. Prácticamente lo están como quien dice, explotando. Entonces lo que hizo el tío es explotarlo automáticamente. Pero todo lo que le pasó fueron consecuencias. Así a mí nos pasa a nosotros. Cuando hacemos las cosas mal, vienen consecuencias. Entonces una vez empieza a preguntarse, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué me pasa lo de allá? ¿Por qué me pasa lo de acá? Entonces es aquí donde Jacob termina a buscar a Dios.
a Dios. Volvamos al Señor. Al principio orábamos, ayunábamos, leíamos la Biblia. Al principio, gloria a Dios del Señor, como dice Apocalipsis, estamos en el primer amor. ¿Qué no hacíamos por estar con Dios? La pregunta es, después de pasar 10 años, 20 años, 15 años, 4 años, 15 años, ¿lo hacemos? ¿Lo hacemos? Ahí queda en el ambiente para que usted se lo pregunte. ¿Okay? ¿Lo hacemos? Miramos que no lo hacemos. Que en vez de ir en aumento, a veces nosotros menguamos. Miren que alguien dijo en estos días, y lo decía así como tan aterrado, decía, pero es que estoy cuestionando lo que está pasando ahora, que en el tiempo de la iglesia primitiva. Miren que la Biblia toma a Pedro, pero no solamente era Pedro, porque por la mano de los discípulos el Señor hacía muchos milagros. Y este hombre decía, si tan solo Pedro pasaba y las sombras sanaban a muchos que hacían milagros, y nosotros no pasa nada. Hay ausencia del poder de Dios. Ahí hay que hacer, ¿por qué? Porque no buscamos de Dios. Pero cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios, hermano, no tenemos que andar haciendo hablando tanto. No tenemos que estar hablando tanto, ni andar luchando tanto en la carne, ni estar peleando con los hombres. Hoy nos dedicamos más a pelear entre los unos y los otros, y en vez de buscar a Dios, lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Pero cuando buscamos a Dios, pues aquí Jacob decide buscar a Dios, es porque él no estaba haciendo las cosas correctas. Y cuando nosotros no hacemos las cosas correctas, las cosas no salen bien. Por mucho, hermano, que tengamos el conocimiento, a veces hacemos las cosas mecánicas, y las cosas mecánicas no funcionan. Amén. Pero cuando hacemos las cosas en la línea, en el orden de Dios, Dios cambia el ambiente. Entonces Jacob determina buscar a Dios. Amén. Y allí se acuesta, coloca una piedra, una peña comuna, dice almohada o cabecera, y luego soñó un sueño. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y se le aparece Dios que estaba, dice, arriba de aquella escalera que subía de la tierra al cielo, a su nombre, de extremo a extremo. Y él miró que ángeles subían y descendían por ella. Y aquí que Jehová estaba en lo alto, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. Y la tierra en que está acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. O sea, los 4 puntos cardinales. Y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. O sea, la misma promesa que le había sido a Abraham, ahora la viene a tomar Jacob, porque él miraba que en Esaú iban a haber cambios. Dios conoce y él realmente va a tomar la actitud de hacer las cosas bien. Dios conoce los corazones. Y por eso es que, mire, Dios es el que pone y Dios es el que quita. Normalmente de la bendición era Esaú. Era lo normal, literalmente, era lo que estaba establecido. Pero Dios cambió los papeles. Dios cambió los papeles y dijo, no, el de la bendición va a ser Jacob. Ahora bien, versículo 15. Es que yo estoy contigo, tremendo. Jacob estaba haciendo las cosas mal. ¿Y qué dice Dios? Yo estoy contigo. ¿Amén? Eso es que muchas veces sucede cuando como humano uno puede cometer errores. Como humano uno falla, se desvía en algunos aspectos. Pero no se olvide que cuando Dios está con un hombre, con una persona, ahí está su respaldo, ahí está su autoridad. Y a veces, ¿sabe qué está pasando hoy en día? La gente no respeta la autoridad. Y eso más que todo se ve en los hogares. En los hogares muchas veces hay esposas que no miran al hombre de Dios como el pastor, como el siervo o como el que tiene la autoridad. Y ya lo tratan como cualquiera. No lo miran desde ese punto de vista. Y se olvidan que ese es un hombre que está en la carne. Aunque no milite en la carne, pero que está en la carne. Y eso pasa automáticamente casi en los hogares.
autoridad en la gente de afuera, ¿cuánto más no va una autoridad en el hombre que está ahí en la casa? Y cuando se pierden los valores, los principios y el respeto, todas las cosas empiezan a cambiar. Nosotros tenemos que volver al respeto. Tenemos que volver a hacer las cosas como Dios las ve. Dios sabía quién era Jacob, aunque Jacob cometió errores. Miren qué le dice, miren le dice. Versículo 15, ¿qué le dice? ¿Ya quién estoy con quién? El 15, ¿no dice así? Yo estoy contigo, le digo. A su nombre. ¿El nombre del Cristo? ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿De aquí yo estoy? ¿Con quién? Y no venía Jacob a cometer errores, pero Jacob hizo algo importante, que fue buscar a Dios. Entonces, cuando un hombre de Dios está buscando de él, otros tienen que meterse a apoyarlo. ¿Por qué? Mire, yo decía con el pastor, cuando venía el rato, que teníamos que hacer una vuelta de Cali, el que se une con un sabio, se vuelve sabio. Pero el que se une con un ignorante, se vuelve ignorante. Y lo que yo recibía hace un rato era la palabra inútil. El que se une con un inútil se vuelve inútil más. ¿Sí me entienden? Y así sucesivamente. Entonces usted tiene que unirse a la visión del hombre de Dios. Del hombre con quien Dios tiene un propósito. No tiene por qué ponerse como impedimento, obstáculo para que la obra de Dios no avance, para que el desarrollo de la obra de Dios se estanque. Usted tiene que unirse y meterse al propósito de Dios. Tiene que meterse a las cosas espirituales. A su nombre. Al nombre de Cristo. Número 1, yo estoy contigo. Y luego le digo, y te guardaré por donde quiera que fueres. Miren que a Jacob se le levantaron muchos. Hicieron muchas cosas para derribarlo a Jacob, para sacarlo del plan de Dios, pero ya Dios le había dicho, yo estoy contigo. A Jacob le hicieron matarlo muchas veces. Donde Jacob iba y hacía la obra, lo sacaba, lo correteaba, pero ya Dios le había dicho, yo estoy contigo. Venía tras una promesa y le dijo, te guardaré por donde quiera que fueses y volveré a traerte a esta casa, a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mire, Dios no va a dejar, amén, de cumplir su plan. Así pase lo que pase, así se levante quien se levante, amén, hasta que realmente haya un final en donde realmente podamos ver que lo que se decía era así. A su nombre. Versículo 16. Y despertó Jacob después de que escuchó lo que Dios le dijo. ¿De dónde? De aquel sueño. Y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Nótese bien, él está en un sueño, está en un éxtasis, vive el sueño y cuando se despierta se da cuenta que aunque no lo ve literalmente, no lo siente a Dios, pero que el sueño que tenía era de Dios. Había una realidad, había una conexión. Y luego, para que haya una demostración de que eso es así, Dios empieza a manifestar su gloria. Versículo 17 dice, tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa. Dice que casa de Dios y puerta del cielo. Pero luego se levanta Jacob de mañana y toma una piedra, la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal y derramó aceite. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el aceite tiene, gloria a Dios, una característica de que él, cuando cae en un lugar, se adhiere. Amén. No fue agua, fue aceite. ¿Y qué pasó? Dice, la echó encima de ella y llamó aquel nombre del lugar donde él estaba. ¿Cómo lo llamó? Betel, diga. Aunque su nombre era Luz, era aquel nombre de la ciudad. ¿Sí? ¿Qué dice? Betel significa en hebreo casa de Dios y tiene un significado espiritual importante en la Biblia. Representa un lugar donde Dios se revela y se puede experimentar su presencia. Jacob experimentó la revelación de Dios ahí, en ese momento, y sintió su presencia
Y por eso él inclusive se asustó. Nótense bien. Entonces, en la Biblia Betel es nombre de un lugar donde Abraham construyó un altar. También fue el nombre de una ciudad en Palestina al norte de Jerusalén. El significado espiritual de Betel se asocia con, primero, nótense bien, encuentros significativos con Dios. Segundo, experiencias espirituales transformadoras. La importancia de la conexión con lo divino. El recordatorio de Dios que está con nosotros. La posibilidad de encontrar consuelo y guía en Dios. Hay muchos más aspectos, pero me encantan estos que están aquí, porque todo esto lo empezó a vivir Jacob cuando decidió buscar a Dios. Cuando decidimos buscar a Dios, Él se revela. Cuando decidimos buscar a Dios, Él se manifiesta. El que lo busca, lo encuentra. No podía haber experimentado Jacob todas estas experiencias si no toma la determinación de buscar a Dios. Ahí Dios se le manifestó y Jacob empezó a tener experiencia, que aunque fue un sueño, fueron reales. Betel también era un santuario en los días del profeta Samuel, que juzgaba al pueblo. Vamos a ir a 1 de Samuel 7, 15 al 17 y 1 de Samuel 10, 3 y 4. Amén. O sea que ahora, en este tiempo, ¿cuál será el Betel para nosotros? Si es la casa de Dios y puerta del cielo, para nosotros, ¿cuál será el Betel? Este lugar es un Betel. Aquí venimos a encontrarnos con Dios. Ahora, donde quiera que nosotros nos arrodillemos, nos postremos y nos dirigamos a buscar a Dios, ahí hay un Betel, porque ahí Dios manifestará su presencia, manifestará su poder y recibiremos revelación. O sea, cada vez que busquemos a Dios, habrá una manifestación de un Betel, a su nombre. Gloria. ¿Alguien está aquí? Leamos 1 Samuel 7, 15 y 17. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Estamos o no? Primero de Samuel 7, 15 a 17. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iban y daban vuelta ¿A dónde? A ver, por eso Betel. O sea que ese lugar se convirtió en qué? ¿En qué se convirtió ese lugar? En casa de Dios y puerta del cielo. Miren que ¿cuánto tiempo le ha pasado? Y de lo que miren que lo que Dios dice por los profetas se cumple. ¿Quién lo dijo? Jacob se convirtió y no convirtió. Miren que aquí, ¿cuánto tiempo ha pasado, pastor? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y aquí está diciendo que ¿qué hacía Samuel? Iba cada año. ¿Iba a qué? Iba cada año. ¿A dónde? A Betel. Porque ese lugar se ha convertido en una casa. ¿De qué? Casa de oración. Casa donde se buscaba a Dios. Por eso es que los apóstoles tenían un tiempo de oración. ¿En dónde lo tenían? En una casa. En un templo. ¿Cómo se llamaba el templo? La Hermosa. A su nombre. Al nombre de Cristo. Y el problema es que por eso que Dios no se puede manifestar a veces en la iglesia. Porque se dice algo y la gente hace caso omiso. La gente tiene que unirse a la visión de lo que el hombre de Dios recibe y dice para la iglesia. Pero si mire, los que tomen la visión serán bendecidos, reciben la bendición. Pero los que no tomen, hermano, van a pasar trabajo. Porque si nosotros somos una iglesia, la iglesia tiene que estar unida. Y mucho más a las cosas espirituales. La iglesia tiene que meterse en las cosas espirituales. Yo no entiendo cómo que muchas veces la gente le da más lugar a las cosas mundanas que a las cosas de Dios. Y en las cosas mundanas, en todas las cosas mundanas tienen que estar metidos o involucrados. Pero uno le dice un ayuno, le dice una cosa acá, y hermano, siempre los dos, tres mismos. Siempre los dos, tres mismos. Eso pasa casi en la mayoría de los lugares. Miren, los cultos de oración son los cultos en donde menos va la gente. Casi en la mayoría de las iglesias. A su nombre. 1 Samuel 10, 3 y 4. ¿Qué dice?
Gloria a Dios. Y luego que de allí sigan más adelante y lleguen a la encina de Tabor, les saldrá a él al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel. ¿Dónde? En Betel. A su nombre. ¿Le estarán cuántos hombres? 3 hombres. ¿De qué? Sígalo. Terminen. Llevando Unos 3 cabritos. Cabritos. Otros 3 tortas de pan. Y el tercero una vasija de vino. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Gloria a Dios. Mire que casi también es lo mismo que le sucedió a Abraham. Amén. ¿Se acuerdan? Que él mismo que vio el día del Señor y que compartió y que recibió pan y vino. O sea, ¿qué hacemos en este lugar? Adorar, ofrendar, quemar incienso. Pero vamos al versículo 20 del mismo libro. Estamos en Génesis, ¿qué? Estamos en Génesis 28, ¿no? Diga. ¿Ahora estamos ahí? Versículo 20. ¿Qué dice? Vaya conmigo. E hizo Jacob, porque vamos a entrar mucho más material. E hizo Jacob, ¿qué hizo? ¿Qué me dice? E hizo Jacob voto, amén, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz de la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Dios, págame aquí. Oye, Dios. Jacob decide buscar a Dios. Jacob se acuesta. Después de que Jacob se acuesta, porque él tiene un orden de día, Dios nunca se olvida. Entonces se le aparece Dios en el sueño, en la revelación. Es ahí donde se le aparece Dios. Y le dice: yo soy el Dios de tu padre. Él mira una escalera que desciende de arriba hacia abajo hasta el extremo. Y arriba está Dios, en lo más alto. Y le dice: yo estaré contigo, te guardaré y te bendeciré. Ahí dice que Jacob tuvo un encuentro, una revelación. Cuando se despierta, lo hace asustar. Amén. Pero él entiende que Dios está ahí, porque dijo: ciertamente yo voy a estar aquí, y yo no lo sabía. Jacob conocía muchas cosas. Hasta que usted y yo no lo brindemos a buscar a Dios, lo que habrá en nuestra vida será pura palabrería. Hasta que usted y yo no nos busquemos a Dios, hermano, lo que prediquemos, lo que hagamos será mecánico. La vida de Jacob era una vida mecánica. Pero cuando Jacob se cansó de esa vida y dice: busca a Dios, Dios se manifestó. El día que busqué, que digamos, vamos a buscar a Dios de verdad, Dios, hermano, no se dejará esperar. Muchas veces nosotros esperamos la bendición de Dios, esperamos el respaldo de Dios. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a la oración? 5 minutos y ya estamos cansados. ¿Cuánto tiempo estudiamos la palabra? Queremos que Dios se manifieste ya. Pero cuando ya nosotros decimos: vamos a buscar a Dios de verdad. Amén. Nos la pasamos hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Con aleluya no vamos, hermano, a hacer nada. Aquí las cosas se van a realizar en día que digamos: vamos a buscar a Dios. Aquí Jacob busca a Dios y vemos cómo Dios, amén, se le manifestó. Resultado entonces, cuando Jacob ve que tiene el respaldo de Dios, amén, que Dios lo va a guardar por donde quiera que vaya, a su nombre, que Dios va a estar con él, entonces determina algo. ¿Qué determina ser Jacob? Voto. Voto quiere decir acuerdo. Voto quiere decir alianza. Muchas veces nos la pasamos haciendo acuerdos con los hombres y no, hermano, hacemos votos con Dios. Muchas veces hacemos alianzas con los hombres y no nos aliamos con Dios. Dígale que tiene a su lado: alíate con Dios. Haz alianza con Dios. Muchas veces nos aliamos con los hombres y los hombres nos traicionan, los hombres nos mienten, los hombres nos engañan. Pero yo quiero decirles que Dios nunca le mentirá. Dios nunca lo engañará. A su nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta noche? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos bendicen a Dios? Póngase de acuerdo con Dios. A todos los hombres que buscaron a Dios y le obedecieron a Dios, le fue
Dejemos de estar renegando y busquemos más a Dios. Entonces, cuando Jacob se da cuenta que Dios está con él, dice esto: si fuera Dios conmigo, ¿cuánto necesitamos que Dios vaya con nosotros en este proyecto, en esta labor? ¿Cuántas veces las cosas que hemos hecho han sido conforme a nuestra razón y no hemos contado con Dios? Tenemos que determinar contar con el Señor. 2. Si me guardaré en este viaje, hermanos, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja lo que edifica. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. 3. Y me dieres pan para comer. ¿Quién estaba pidiendo Jacob a Dios? Comida. Amén. Alimento. Le está pidiendo comida física, alimento físico a su nombre. Hermano, ¿por qué trabaja una persona? Por la comida. Y la necesitamos, sí. 4. Y vestido para vestir. ¿Necesitamos el vestido? Sí, lo necesitamos. Necesitamos el vestido. 5. ¿Qué más le dijo? Dijo: y si volviera, ¿en qué? En paz a casa de mi padre. Se dignó Jacob pedirle 5 cosas a Dios. Y en la última parte, mire, es tremendo. Es bien osado y atrevido, pero en el buen sentido de la palabra. Pareciera un irrespeto lo que Jacob le dijo a Dios. Le pide 5 cosas, como quien dice: si tú haces esto, 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 esto y esto, ¿qué dice la última parte? Jehová será mi Dios. ¿No parece un irrespeto, pastor? Parece un irrespeto, pero Dios estaba con Jacob. Dios se lo aprobó. Dios conocía el corazón de Jacob. Dios conoce nuestros corazones. Por eso es que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Una de las cosas que Dios le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente. Y usted cree que mucha gente no le hizo frente a Josué, sí, pero nadie lo derribó, nadie lo derrotó, porque Dios estaba con el mismo Josué. Y el mismo Dios de Josué es el mismo Dios nuestro. Pero tenemos que hacer voto. Debe estar haciendo voto con los hombres, porque sea Dios veraz, aunque todo hombre es mentiroso. El único que no miente es Dios. Mire, hay mucha gente que no cree en pactos. Yo sí creo que Dios es un Dios de pactos. Y yo creo que es un Dios de promesas. Y yo creo que es un Dios de respuesta. Oye, que dice que no pacte con Dios, que no pacte. Sí hay que pactar con Dios. Porque pacto significa voto, significa acuerdo, significa alianza. Pareciera osado o atrevido Jacob, pero Dios estaba con él y Dios lo respaldó. Y quiero decirle que si nosotros nos dignamos a buscar a Dios, así como lo respaldó a Jacob, también lo respaldará a nosotros. Ahora bien, versículo 22 dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y así lo fue, se lo demostré a usted por la palabra cuando Samuel iba a juzgar aquel lugar. Pero ya Jacob había declarado una palabra a su nombre. Había declarado una palabra de que ese lugar sería casa de Dios y puerta del cielo. Mire, muchas veces, hermano, nos hace falta armarnos de fe, armarnos de valor y creerle a Dios. A veces la gente cree que lo que necesita para hacer algo es la plata. No, lo que necesitamos primero es a Dios. Porque muchas veces conseguimos la plata. Mucha gente tiene plata en el mundo, pero no tiene a Dios. Lo que nosotros necesitamos primero es buscar de Dios, a su nombre, al nombre de Cristo. Entonces, ahora, lo mismo que pasó con Jacob, mire acá con Jabe. Primera de Crónicas 10, el año que todavía 3 minutos. Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Vamos allá. Y si lo puede leer rapidito que el tiempo se nos fue. Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Todo hombre que se dio a buscar a Dios y que hizo voto con Dios, en serio, por eso la palabra dice: cuando haga promesa a Dios, no caiga en qué, en cumplirla. Jacob cumplió. Jacob cumplió lo que dijo a Dios. ¿Ah? A su nombre. Génesis capítulo, Primera de Crónicas capítulo 4, versículo, ¿qué dice?
No hay ley. ¿Qué no tiene? Y Jabes fue más ilustre que su hermano, Siga. al cual su madre llamó Jabes, Ajá. diciendo, por cuanto lo di a luz en Por dolor. dolor. Siga. No hay ley. E invocó Jabes al Dios de Israel. ¿Qué hizo Jabes? Invocó, buscó. Siga. Diciendo, oh, si me diera bendición 1. y ensanchara Dos. tu territorio, y si tu mano estuviera Tres. conmigo, y me libraras del Cuatro. mal, para que no me dañes, y le ¿Y le entregó qué? Dios Lo que Jabes, mire, acá Jacob le pide a Dios y Dios dice que estuvo con él. Acá Jabes lo mismo. Entonces es un ejemplo de ver que los que lo buscan lo encuentran de verdad. Ahora bien, a su nombre. Entonces, verso 22. Y esta piedra que he puesto por señal, y será casa de Dios, y de todo lo que Dios me diera que pase. El diezmo. ¿El qué? El diezmo. ¿Y pastor? ¿Y de qué? El diezmo. No, pero arriba dice de qué. De todo. Y de todo. El diezmo. Entonces la gente dice que hoy en día ya me puede llamar más. Para ti. Y esto no era el tiempo de la ley. El tiempo fue antes de la ley. No tiene que ver nada con la ley. Si usted va a encontrar hoy en día por muchas reglas va a decir que el tiempo es mentira. Que ya no hay que llamar. La Biblia dice que indefectiblemente llamará. Mire, ve, ahora bien. En la Biblia, en el libro Génesis 14:20, vamos allá. ¿Qué bueno que dijo Jacob primero? Que si lo ve. Mire, ¿cuántas cosas le pidió Jacob? Dice, y me diera pan para comer, y vestido para vestir, y volviera en paz a mi casa. Jehová será mi Dios. Y de todo lo que me diera el tiempo apartaré. Vamos ya a Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, te dio a Abraham los pies de todo. ¿Cómo? ¿A quién le dio? ¿A quién le dio Abraham? ¿A quién le dio el tiempo? Véalo bien. ¿A quién? A Melquisedec, rey de qué? Rey de Salem. ¿Sí o no? Entonces, nótese bien. ¿Qué hace Abraham? Saca los tiempos de qué? Del botín. ¿De qué estamos hablando? De plata, de comino, de venta, de ruda, de vaca, de todo. Y hoy en día cuando uno le dice a que hay que llamar, no, pero esto será para el tiempo de la ley. Error. Ahí no hay ley. Si Abraham hace esto, es porque Abraham era un ateo. Ahora sí se olvidaron. Si Abraham hace esto con Melquisedec, de sacar el tiempo de todo, era porque Abraham era un ateo. Era una costumbre. O sea, porque Abraham ya sabía. ¿Quién enseñó a Abraham el tiempo? Si él hace esto es porque alguien le ha enseñado, es porque alguien le ha instruido, es porque alguien le ha preparado, es porque alguien le ha capacitado. Amén. ¿O no amén? Entonces usted no crea eso que dice la gente. ¿Qué dijo Jacob? Si mi abuelo lo hizo, yo también lo voy a hacer. Si mi abuelo, el dar el diezmo fue bendición, yo también voy a dar bendición. Pero lo hizo Abraham, lo hizo Isaac y lo hizo Jacob. Y no estamos hablando del tiempo de la ley, estamos hablando mucho más atrás. Ya había una costumbre de que se daba el diezmo. Abraham nunca había dado el diezmo, nunca se lo había conocido. Yo decía, no. Entonces, pero yo quiero que me pregunte, que me diga si está claro o no está claro. Usted, hermano, ¿estamos claros, pastor? Nos dio una bendición muy grande. Por eso, pero la gente está diciendo hoy que eso era para el tiempo de la ley, para el Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento ya no. Mentira. Error. Inclusive en el Nuevo Testamento se da más del diezmo, porque la ofrenda que le hagan los discípulos, la ofrenda que daba el pueblo superaba los diezmos. Pastor, y hay personas que dicen que Jesucristo es un impostor. Menos no van a hablar de diezmo. Imagínense. Sí, yo he escuchado personas que dicen que Jesucristo es un impostor. ¿Ah? Por eso, yo le pregunto esto porque aquí está la palabra. A mí me gusta estar hablando de esto y enseñando, porque yo no vivo de los diezmos realmente. A su nombre. Que de lo que entra hay que sacar un rublo para las necesidades
porque el que trabaja en el Evangelio, que vive el coma del Evangelio, dice la palabra. Sí. A su nombre. Y nosotros le servimos a Dios lo que hay, invertimos en la obra, pero no tomamos el diezmo para nosotros. Amén. Pero si es bíblico, hay que llevarlo, hermano, a la práctica. Dijo de todo. A su nombre. Al nombre de Cristo. Entonces se dice que Abraham dio los diezmos a Melquisedec. El diezmo que dio Abraham a Melquisedec fue el primero y registrado en la Biblia. Abraham dio el diezmo como agradecimiento a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Amén. No era cualquiera Melquisedec. Abraham dio los diezmos de los despojos y obtuvo después de matar a los reyes. Melquisedec bendijo a Abraham, a su nombre. En la Biblia el diezmo se menciona en los siguientes versículos. En Levítico 27, simplemente si tienen nota le pido su casa, porque ya se terminó, pero yo quiero terminar el estudio. Levítico 27, 30 y 34, en Deuteronomio 14, 22 y 29, en 2 Corintios 9, 7, en Malaquías 3, 10, gloria a Dios, en 2 Corintios 9, 6, 7, Proverbios 11, 24, en Marcos 12, 41 y en Lucas 6. O sea, encontramos en algo sin número y en el Nuevo Testamento que se habla del diezmo. Entonces no podemos decir que eso era para la ley, que eso ya no existe, que eso quedó molido. Mentira. Así que no se dejen engañar. Amén. Ya. Yo quiero decir algo del diezmo, mi hermano. Hermano, usted no se deje engañar de lo que dicen por las redes. Y por en las redes le pueden hacer perder la bendición a usted. Mire, el diezmo es algo que es sagrado y no solamente para el que lo da. Dios dice que Él respalde por vosotros al devorador. Dios cuida de nuestra familia, Dios cuida de nosotros, Dios cuida de lo que nos regala. Mire, una de las partes de la fe es hacer las cosas que usted las ve como que si son imposibles. Ahí requiere algo de fe, porque hay veces nosotros nos dejamos llevar y decimos, yo voy a dar tiempo si esto a mí no me está alcanzando. Usted puede decir eso porque no tiene fe, pero el que tiene fe da el tiempo y cree que Dios es el dueño de la plata y el oro. Y no solamente eso, cuando nosotros cumplimos con estas cosas que Dios ha dejado en la Biblia, nos viene paz, bendición y nos viene de todo. Y esa gente que fueron fieles con el tiempo murieron bien, porque honran a Dios. Y una cosa de honrar a Dios y tener fe es dar el diezmo, porque no todo el mundo cuando coge 20 millones de pesos saca 2 millones para Dios. No es todo el mundo que hace eso. Amén. Y del ciento de cristianos que hay, no llegará ni a los 50. Ser usted fiel con el tiempo. Coger 20 millones y diga, voy a separar estos 2 millones porque no son míos. Cuando llega esa plata, muchas veces ya tenemos hasta todo calculado. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo de acá. Y no se acuerdan que él tiene un compromiso. Y ahí es donde habla la Biblia que la plata se le llama como saco roto. Así habla la Biblia. Entonces, mis hermanos, es una bendición y hermano. Yo sé por qué le digo, yo tengo 20 años, tengo 24 años en el Evangelio y ese ha sido una bendición y yo lo puedo contar como testimonio. Siempre Dios ha estado conmigo en todo. Amén. El diablo ha querido hasta matarme, pero Dios, la mano fuerte y poderosa de Dios ha estado ahí. Y yo les digo a todos mis hermanos, esa es una disciplina de usted y hermano. Amén. No le va a faltar. Si usted diezma, no le va a faltar lo que usted diezma. Y te regalo, hermano, que no le falta. Ante Dios,
Dice que raíz de todos los males. Entonces, mis hermanos, es una bendición que más. Yo sé por qué lo digo. Porque yo ya lo he vivido. Tiempo que yo he estado en el cristianismo, lo he vivido. He llevado mi reprensión también porque he llevado una línea y cuando no lo he hecho he llevado mi latigazo. Gloria al Señor. Así es. Es una bendición. Santo. Entonces, hermanos, ¿cómo se llama el tema? ¿Cómo por acá, por acá? ¿Cómo que el tema por acá? Ustedes sí tuvieron el tema, ¿no? Claro, porque pues entonces, ¿cómo es la cosa? Que si en toda la predicación lo mencioné, ¿cómo por acá el tema? Busquemos de Dios. Tiempo de buscar de Dios. Y ejemplo, lo colocamos a Jacob. ¿Por qué lo buscó? Porque estaban mal. Jacob no estaba bien. Jacob estaba mal, pero cuando buscó a Dios, Dios cambió los planes. Y le dijo, yo estaré contigo, donde quiera que vaya. Y Jacob dijo, de todo lo que me dieres, el diezmo, ¿verdad? Él hizo voto con Dios. A su nombre. Hagamos una palabra de oración en esta noche. Padre bueno y soberano, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor. Perdona nuestros hierros, perdona nuestros pecados. Quizás hemos actuado conforme a nuestros designios, sin contar contigo, Señor. Pero hoy nos dignamos a buscar tu rostro, a buscarte a ti, Señor, acercarnos a ti para que se haga tu voluntad y para que nos guardes, Señor, como dijo Jacob, como dijo Javes. Hombres que realmente el poder tuyo fue manifestado, tu gloria, Señor, fue manifestada porque te creyeron. Muchas veces nosotros no creemos, dudamos, Señor, mentimos, hacemos cosas indebidas, incorrectas. Y por eso no vemos, Señor, tu respaldo. Pero en esta noche, Señor, te pedimos que nos ayudes. Que queremos seguir en adelante. Guárdanos de todo mal. Y que esta enseñanza, sea mucha o poca, haya sido de gran bendición, de gran exhortación y de gran edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, salimos de tu lugar, pero no en tu presencia. Gracias por permitir